Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una pequeña recopilación de algunas capturas de pulpo que pude realizar en algunas jornadas. En esta primera captura me encontraba en superficie intentando localizar restos de conchas que me indicaran que podría haber algún pulpo por la zona. Y así fue, aunque el agua estaba turbia, consigo distinguir unas cuantas conchas, que las veis aquí, que me indicaban que algún pulpo se había alimentado en esta zona, y al bajar pues me encuentro con esta preciosa cueva y un gran pulpo que había movido una gran cantidad de piedras para resguardarse en la grieta. Era una cueva profunda pero bastante amplia. La verdad que al principio dudé si primero dispararle con el tridente, pero dado que tenía bastante amplitud la salida, aunque estaba cubierto con bastantes piedras, decido quitar una de ellas para tener mejor acceso al pulpo y decido intentarlo directamente con el gancho, aunque aquí veis cómo se echa hacia atrás, haciendo la captura un poco más complicada. Decido probar suerte igualmente con el gancho y consigo sacarlo a la primera. En esta jornada el agua estaba bastante más turbia y me estaba desplazando de una zona a otra, cruzando un gran banco de arena, y mientras cruzaba pues me encontré un gran cúmulo de restos de moluscos que ya hizo llamar mi atención, probablemente que fuera otro pulpo. Aunque es algo inusual encontrarlos solo en zona de arena, a veces en pequeñas hendiduras y grietas que se forman en la arena, como es en este caso, los pulpos también aprovecharán para meterse en ellas. No siempre nos guiaremos por los restos de alimento que depositan los pulpos fuera de sus cuevas. En muchas ocasiones no los encontraremos, pero sí que podemos diferenciar otro tipo de señales que nos indican que hay un pulpo en la zona, como es en este caso, que no tenía buena visibilidad de superficie y me obligaba a bajar para distinguir un poco mejor el fondo, y cuando desciendo veo un par de piedras sospechosamente movidas y en el interior de una grieta un gran pulpo. Estas piedras, cuando llevan depositadas en el fondo durante un largo tiempo sin moverse, crece verdín y algas en la parte superior, y la parte que está en contacto con el fondo se mantiene limpia. Entonces el pulpo, cuando las mueve, las usa para cubrir la entrada de su cueva, las gira, y al hacer esto la parte limpia de la roca queda a la vista, y es algo que desentona muchísimo con el fondo y que se ve a simple vista. Entonces otro indicativo de que en esa zona hay un pulpo.
En esta jornada las aguas estaban un poco más limpias y consigo localizar el primer gran pulpo de la temporada. Bajo a ver cómo está posicionado el pulpo y cómo es la cueva de grande. No es muy profunda, pero sí que es estrecha y el pulpo es bastante grande. Entonces observo un poco cómo está posicionado para ver cómo puedo realizar la captura sin llegar a usar el fusil o el tridente, ya que el disparo, si no es certero, el pulpo se va a aferrar a la cueva y va a ser más complicado sacarlo. Veo que el pulpo está en buena posición, así que intento sacarlo directamente con el gancho y al final pues se me termina por complicar igualmente la captura, ya que en el primer intento el pulpo parecía que estaba prácticamente anclado a la cueva y después de dar varios tirones fuertes no logro sacarlo, así que subo a superficie y realizo un segundo intento. Esta vez lo hago desde otra posición a ver si logro sacarlo y casi lo consigo. En un momento pensé que lo tenía fuera, pero al final un pulpo de este tamaño tiene muchísima fuerza y logra aferrarse otra vez a la grieta y no logro sacarlo en el segundo intento tampoco. No quise forzar más la captura, así que decido quedar en superficie y esperar unos minutos a ver si el pulpo acaba por salir él solo. Muchas ocasiones cuando se sienten amenazados, al pasar un rato acaban saliendo ellos mismos de la cueva y en esta ocasión pues fue lo que pasó y pude hacer la captura fácilmente. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like y comentar, así seguís apoyando al canal y a mí me seguís dando ánimos para poder seguir subiendo contenido de este tipo y compartiendo nuevas jornadas y nuevas experiencias con vosotros. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.